Bueno, sí, ahora sí, estamos, me pueden escuchar, no teníamos problemas con el micrófono, pero qué bueno que podemos estar en familia, podemos estar reunidos y escuchando. Creo que sí escuchan todos, ¿verdad? Si no, ahí voy a... Bueno, bienvenidos a todos los que están a través de la página de Facebook, que están en varias partes de la ciudad, del estado, incluso de la república. Y les voy a pedir que en este tiempecito puedan ir por lápiz, cuaderno. Acuérdense que estamos estudiando algo que es sumamente importante para todos los creyentes, todos los cristianos, nuestro fundamento. Después que pase esta pandemia, esta pandemia está haciendo evidente la realidad. Gracias, qué bueno que se confirman que se escucha. La pandemia está haciendo evidente una realidad, no controlamos nada. Pero al mismo tiempo surgen preguntas que los cristianos tenemos que responder. No toda respuesta es por la fe. Las respuestas que damos son respuestas que son racionales. Estamos estudiando lo que es la cimentación de los cristianos, lo que los cristianos creemos. Y si aún no tienes una relación con Cristo o te has alejado, que hoy sea el día en que Dios habla a tu corazón. La primera semana hablamos de una idea que hay en la sociedad, en las personas, acerca de Dios, acerca de la idea que cada persona tiene de Dios. Y dijimos que son dioses inventados, porque surgió en el ideario público el Dios guardaespaldas, el Dios que no permite que nada malo te suceda. Pero ese Dios, ¿de dónde surge? Porque no surge del Jesús histórico, no surge de la Biblia, los escritos, y no surge de la historia de la iglesia. Como es profundamente emocional, desearíamos que fuera verdad. Pero en ningún documento serio, histórico, se dice que Dios no permitirá que cosas malas le pasen a personas buenas. No lo dice. Es más, Salomón dice en Eclesiastés, me dicen si se sigue viendo, yo ya no vi aquí mi pantalla. Me dicen, en Eclesiastés dice Salomón, la carrera no siempre la ganan los más rápidos, ni el más sabio vive necesariamente mejor, sino que a todos les tocan buenos y malos momentos. Así que eso es lo que estamos estudiando. Cuando Jesús caminó entre nosotros, Jesús, siendo judíos, habló a judíos y les dijo la Torá, que era el documento más importante para ellos. La Torá, los libros de sabiduría, los libros de profetas, las leyes, todos esos escritos que creen, se refieren de mí. Eso dijo Jesús. Y los líderes religiosos pensaron que eso es blasfemia. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y él seguía diciendo, Jesús seguía diciendo, yo soy el cumplimiento de estas escrituras. Todo eso que han escuchado desde niños referente al Mesías, yo soy. Se habla de mí y se cumple conmigo. Y ahora podemos entender ese choque porque estaba rompiendo un paradigma. Ahora, los que caminaron cerca a Jesús se dieron cuenta que Jesús tenía razón. Porque las escrituras que ellos conocían desde niños se venían cumpliendo. Las cosas que la Biblia decía o que su Torá, que sus documentos decían acerca del Mesías se veían cumplidas en él. Y ellos creen que es el Mesías por todas esas escrituras judías. Pero al ser crucificado, todo terminó. Después de la crucifixión, el día inmediatamente después de la crucifixión, no hubo seguidores. Nadie creyó que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron morir en la cruz. Pero 2 días después se levanta de la muerte y surge todo un movimiento. Y esos seguidores que creyeron y dejaron de creer y después vuelven a creer, se van a las escrituras una vez que Jesús se fue al Padre. Se van a esos escritos antiguos, escritos de los judíos, y estudian con otros ojos lo que Jesús les dijo. Ahora tienen el contexto de una resurrección para estudiar los escritos antiguos. Van con los líderes religiosos y le dicen, ¡hey! Todo lo que dijo Jesús se cumplió, tiene razón. Todo lo que dicen nuestros escritos señalan a Jesús y lo ha probado con la resurrección. Los meses pasan y algunas personas, hay una persecución, judíos salen a otras partes que no son, que hay personas de otras nacionalidades, y otras personas que no son judías empiezan a seguir a Jesús. Y se interesan por esos escritos judíos. Ahora, ¿se interesan porque querían ser judíos? No.
se interesan porque no tenían acceso a esos escritos con anterioridad. Al leerlos se dan cuenta que lo que dijo Jesús es cierto. Esos escritos judíos, la Torá, las profecías, las leyes, todo eso habla de Jesús. Y lo comprobó o lo probó al resucitar. Ahora, uno de esos escritos está en Isaías 53. Apúntalo. Isaías 53. Léelo con calma en tu casa. No lo lees ahorita. Léelo con calma en tu casa. No lo lees ahorita como si alguno ya hubiera ido corriendo por su Biblia, ¿no? Pero bueno, léanlo con calma. Fue escrito entre el año 680 o 720 a.C. Y cuando lo leas, acuérdate, eso es 700 años antes de que Jesús llegara. Cuando lo leas, piensa, ¿de quién estarán hablando? ¿A quién se parece que están describiendo? Y efectivamente, a Jesús. Y Jesús lo estuvo diciendo una y otra vez, pero no le creyeron. Solo creyeron hasta después de la resurrección. Ahora, los que no eran judíos, que por fines prácticos se les conocían como gentiles, para hacer una diferencia, los que no eran judíos, los gentiles, se enamoran de esos escritos judíos. Y en ese fervor hacen algo que ofende a los judíos. Y hasta ahora muchos siguen enojados. Porque miren, en el primer siglo, en el segundo siglo, hubo conflicto entre judíos y gentiles. Pero a pesar de ese conflicto, a pesar de ese odio, los gentiles seguían fascinados con esos escritos, porque señalaban al Mesías. Y como el Mesías, como Jesús, dio evidencia de ser por la resurrección, pues claro, todo lo que hable, lo que tenga relación o referencia a él, les gustó, se enamoraron, quedaron encantados y hacen algo que ofendió a los judíos. Toman los escritos de las primeras cartas que circularon, que hablamos la semana pasada, las cartas que escribieron, esas personas escribieron copias, las unen a los escritos antiguos de los judíos. Y le ponen a la primera parte, a los escritos de los judíos, le llaman Antiguo Testamento. Y para hacer la diferencia con esas nuevas cartas que andaban circulando, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y eso súper ofende a los ya ofendidos judíos. ¿Cómo se atreven a llamarle Antiguo Testamento si para ellos es lo más vigente, lo más actual? Pero lo llaman así en referencia a lo que Jesús dijo antes de ser crucificado, que era un nuevo pacto. Años después, Melito de Sardes, un buen nombre para que le pongas a tu hijo si estás buscando, Melito, pone nombre a los escritos del Nuevo Testamento. Y por cientos de años, los gentiles que siguen a Jesús usan esos escritos que unidos, los escritos de años de los judíos, unidos a las nuevas cartas que circularon de los que caminaron con Jesús, se conoce como la Biblia. La semana pasada decíamos, el cristianismo fue mucho antes que la Biblia. Ahora, nosotros tomamos en serio el Antiguo Testamento porque apuntan a Jesús, señalan a Jesús. El mismo Jesús tomaba en serio el Antiguo Testamento y Jesús dijo que Él es el cumplimiento de esos escritos y nosotros le creemos. Ahora, no hay contradicción al decir que tomamos en serio la Biblia y confiamos en la Biblia. Pero una vez más, no es el fundamento del cristianismo. De la misma manera que tú no existes porque tengas un acta de nacimiento. Tienes un acta de nacimiento porque tú existes. Solo damos el contexto de cómo veían los judíos la Biblia, los gentiles, y cómo veía Jesús mismo la Biblia. La gente siguió a Jesús después de la resurrección, precisamente por la resurrección. ¿Cómo ignorarlo? Ahora, no lo podían ignorar. Entonces, escucha lo que te digo, escucha. No hubo nada religioso sobre la fe de los primeros cristianos. Lo repito. No hubo nada religioso sobre la fe de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque empezó con gente que vio a Jesús en la cruz, lo vio morir, lo vieron en la tumba, y después vieron la tumba vacía, y después hablaron y caminaron con él. Entonces creyeron en la persona que volvieron a ver cuando resucitó de la muerte. Esto es diferente a creer solo por creer. Somos cristianos a través de la fe, pero no por la fe. Somos cristianos a través de la fe, pero no por la fe. Es diferente. Algunas religiones, y para algunos quizá pueda sorprender, pero el ateísmo tiene todas las características de una religión. Y también piden tener fe por fe. Pero el cristianismo no. El cristianismo no pide que crean solo por creer. El cristianismo pide que crean por la evidencia.
lo vimos morir, lo vimos ser puesto en la tumba, después vimos la tumba vacía, después desayunamos con él. Uno de mis amigos puso su mano, metió su mano donde estaban los orificios, hablamos con él, desayunamos con él. Dime tú, ¿quién no hubiera creído? Ahora, ¿qué tanta fe necesitas para creer cuando tú estás hablando con alguien que estuvo muerto? ¿Qué tanta fe necesitas? Nada de fe. No necesitas nada de fe. Así es como empieza la fe cristiana. Por eso, hermano, tú que escuchas, la fe del cristiano no es una fe frágil ni débil. No está basado en un pasaje oculto, místico, secreto, sino que es objetivo y firme. Si hubiera sido frágil, no sobrevive el primer siglo. Resumiendo un poco, es mucha información. La gente creyó cuando estaba con él. Deja de creer cuando fue crucificado y muere. Vuelve a creer cuando se levanta de la muerte, y después de eso nunca más dejan de creer. Nunca más. Incluso cuando eran torturados o martirizados por él. Creían en él, lo ven morir, dejan de creer, resucita, creen para nunca más dejar de creer. Por eso puedes creer lo que Jesús dijo de Dios. Hoy vamos a ver qué dice la Escritura o quién es Dios. Puedes creer lo que Jesús dijo de Dios porque lo que dijo de él mismo se cumplió al resucitar. Jesús dijo, pueden confiar lo que yo digo acerca de Dios. Nadie más les dará una descripción de cómo es Dios más que yo. Ahora, cuando Jesús decía eso, los líderes religiosos se volvían locos, porque es algo arrogante decir, si quieres escuchar a Dios, escucha a mí. Eso es algo arrogante, a menos que sea la verdad. Si es la verdad, no es arrogancia. Si es la verdad, es un hecho. Juan, testigo ocular, dejó de creer, volvió a creer, fue arrestado por el emperador Domiciano y enviado a la isla de Patmos a morir ahí. Lo hacen para no matarlo. ¿Por qué? Porque empezaron a perseguir a los cristianos, mataron a muchos cristianos, pero se volvieron mártires y más gente se unía al movimiento. Por eso a Juan lo mandan a la isla. Juan vio más sangre derramada que todos nosotros. Juan perdió a sus amigos por actos crueles de los romanos y de los líderes del templo. Juan vio cosas que ni siquiera podemos imaginar. La crucifixión es algo horrible. Estuvo ahí junto con los 12 cuando Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, verso 7. Pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es verdad. No es un documento inventado, la historia lo respalda, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra seguridad. No tenemos que andar con timidez ni con vergüenza. Aunque la sociedad y la cultura quieren imponernos, sabemos, Señor, en quién hemos creído y que podamos hablar con denuedo y con tu autoridad y hagas tú la obra en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 14, 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Sabrían quién es mi Padre. Es más, a mi Padre ya lo han visto y ya lo conocen. Y los discípulos dicen, pero a ver, tiempo, no es cierto. Te hemos visto a ti, no hemos visto al Padre. Felipe dice lo que todos están pensando. Recuerda, esto es antes de resucitar. Felipe dice, el verso 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. No es que no te creamos, pero que se aparezca tantito, queremos saber cómo es Dios. Muéstranos al Padre, un ratito nomás con que se aparezca un cachito. Y ahí Jesús dice algo súper loco, si es que no fuera verdad. Dice el verso 9 de 14. Jesús respondió, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Se les cae la carraca, la quijada, ya dejarán. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¡Wow! Esto es extremo, ¿no es cierto? Continúa el verso 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías.
sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, escúchame, es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieren saber qué va a hacer Dios? Mírame. ¿Quieres saber qué está diciendo Dios? Escúchame, es lo que está diciendo Jesús. Lo más cercano que van a estar de Dios es al estar conmigo. Y después dice algo que quizá no has meditado en el impacto que tuvo. Juan 14:11 les dice, como le vamos a dar un énfasis, como que si dijera, bueno, pues ustedes nada más crean, ya. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y ahí podríamos hacer, a ver, ¿y por qué debemos creer? Cualquiera puede decir, yo soy el Padre y yo somos uno. Cualquiera puede decir, si me ves a mí, ya viste a Dios mismo. Cualquiera lo puede decir. Entonces, termina el verso así. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y eso cambia. Jesús está reconociendo, y yo entiendo, es complicado que crean, no es fácil de entenderlo, porque está diciendo, el Padre y yo somos lo mismo, me ves a mí, me ves al Padre, y eso es difícil de creer, parece loco, parece que no es posible, y si no lo creen por lo que yo digo, Jesús le dice, crean por lo que yo hago, crean por lo que pueden ver, crean lo que han visto. Jesús está diciendo, no quiero que inventen una religión, no les pido que crean por creer, quiero que saquen conclusiones de lo que están viendo en la evidencia que observan y decidan. ¿Y qué han visto? ¿Qué han visto los discípulos hasta ese momento? La naturaleza le obedece, el mar se calma, el viento se calma, la comida se multiplica, los muertos resucitan, los demonios huyen a una orden suya. Si no crees por lo que yo te digo, cree por lo que han visto. Es lo que les está diciendo. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, aquí podemos hacer una pausa. ¿Qué has visto tú de Jesús? ¿Qué has experimentado tú de Dios? ¿Por qué a veces dudas? ¿No has visto su poder en ti? ¿No has visto el consuelo? ¿No has visto cómo te ha sostenido? Quizá más de alguno ya ha visto milagros de sanidad, milagros de bendición. ¿Por qué duda? Pero por eso, la pregunta que debes hacer en tu búsqueda de Dios, o antes de rechazar el cristianismo, es, ¿qué dijo Jesús sobre Dios? Si pudiéramos borrar el Dios que hemos creado, el Dios que no permitirá que nada malo me suceda, el Dios que no permitirá que sucedan desastres, ese es un Dios inventado. Si podemos borrar por un momento y preguntarnos realmente, ¿cómo es Dios? ¿A dónde tendríamos que ir para saber cómo es Dios? A lo que dijo Jesús. Y Jesús nos responde. ¿Qué podemos saber de Dios? Por lo que dijo Jesús. Dios es espíritu. Jesús está hablando con una mujer de la región de Samaria. No sabemos el nombre, están en un pozo y debaten sobre Dios. Imagínate, una mujer está debatiendo con Jesús sobre Dios. Pero bueno, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, no se llevaban bien. Tienen perspectivas distintas con respecto a Dios. Están discutiendo sobre cómo es Dios, imagínate. Y Jesús le muestra una compasión a esa mujer, una compasión enorme. Si quieres saber cómo es Dios, mira lo que hace Jesús. Y eso es lo que Dios hace con personas que son diferentes. Les muestra compasión. Dios es espíritu. Pero este es como un paréntesis. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber lo que haría Dios, mira lo que hace Jesús. Y Jesús trata con una compasión, con una misericordia enorme a esta mujer que tiene una vida difícil. Y sabes que muchos se alejan del cristianismo porque lo que menos encuentran en un cristiano es compasión. Es triste decirlo. Muchos se alejan del cristianismo porque lo que menos encuentran es compasión. Reciben juicio, reciben odio. Jesús le dice a esta mujer, Juan 4:23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los judíos creían que Dios es espíritu. ¿Qué es esto que es espíritu? Dios es inmaterial.
Por eso no tenían imagen de Dios. ¿Cómo representar algo que no tiene forma? Además de que fue una orden explícita. Pero Jesús explica por qué. Porque Dios es espíritu. ¿Qué es eso de que Dios es espíritu? No tiene materia, no tiene espacio, no tiene tiempo. Y eso fue un golpe a las religiones paganas. Porque todas representaban a su Dios. Mi Dios es así, y hacían una imagen. Templos dedicados a esas imágenes, a esos ídolos que lo movían de un lugar a otro. Y desde siempre los judíos han dicho, no, es que Dios es espíritu. ¿Cómo lo vamos a representar? Ahora, escucha esto, es interesante. Sobre todo si estás jóvenes que están estudiando, escucha. Lo interesante es que toda nuestra generación, todos nosotros postmodernos, esperaríamos eso de Dios. En otras palabras, creemos lo que los científicos dicen, que al inicio, hubo una singularidad, esa expresión usan ellos, o un evento, y ese evento dio origen a todo. Ese evento, esa singularidad, dio origen al tiempo, al espacio, a la materia, a las leyes de la naturaleza y demás. Y los cristianos hemos creído que hay un creador que no fue creado. Otra palabra que usan es un ser necesario o una primera causa, lo que originó todo, ¿cómo se dice? La ignición, la chispa del Big Bang. Eso. ¿Qué inició eso? Una primera causa. ¿Cómo es esa primera causa? Primero, entonces, tiene que ser inmaterial, no, porque no existía. No tiene tiempo. Y esa primera causa va más allá de las leyes de la naturaleza. Se puede decir que la primera causa es supranatural, no supernatural. Supra, va más allá de lo natural. Jesús lo simplifica y dice, Dios es espíritu. Una primera causa, una fuerza o una singularidad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y tal como nosotros podemos asumir una primera causa no creada, creador. Y Jesús sigue especificando cómo es Dios. Primero ya vimos entonces que Dios es espíritu. ¿Cómo más es Dios? Dios es Padre. Ahora escucha, no el reflejo de tu Padre, porque puede no ser un buen ejemplo, sino que la perfección de lo que es ser Padre. En una ocasión Jesús está orando. Los discípulos lo oyen, los judíos han orado desde siempre, pero oyen a Jesús y como que se codean. Oye tú, como que ora diferente, como que escucha, dice otras cosas. ¿Por qué no le decimos que nos enseñe a orar? Se acercan a Jesús y le piden que les enseñe a orar. Y Jesús, para empezar, mire, pongan atención. Cuando oren, oren así. Lucas 11:2. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. ¿Cómo empieza la oración? ¿Alguien? ¿Lo escuchó? Padre. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, pero Dios es Padre. Si quieres conocer a Dios, primero vimos que es espíritu. Como tal, no tiene género, no es varón, no es mujer, pero al mismo tiempo que es espíritu, es íntimamente personal. Y Jesús dice, la mejor forma que puedo describir para que ustedes entiendan en sus conceptos, en sus límites, para que puedan entender cómo es Dios, es Padre. Cuando hablen con Dios, llámenle Padre. O sea que tú mismo hoy, al terminar, o en este mismo momento, ¿por qué no paras un momento y dices, ¿en serio, Dios? O sea, ¿neta? ¿Te puedo decir papá? Eres creador de todo, pero eres tan íntimo, tan cercano, tan personal, que te puedo decir papá, papá. Así de íntimo es. Dios es espíritu, está en todos lados, pero Dios es Padre. ¿Qué quiere decir? Está cerca de ti, está cerca de mí. Y así como puedes imaginar un momento agradable con tu Padre terrenal, así está tu Padre cercano, íntimo.
sosteniéndote en este mismo momento de dificultad, en este momento de dolor, en este momento de incertidumbre, quizá en este momento de dudas. Dios, que es espíritu y está en todo lugar, está ahí mismo, a tu lado, sosteniendo tu mano, como algún momento tu Padre Celestial, tu Padre terrenal lo tomó. Y si quizá puedes recordar cuando tu hijo cuando estaba pequeño, si eres papá, cuando tu hijo caminaba y te agarraba el dedo para guiarse, así tu Padre Celestial siempre está cercano de ti. Porque Dios es espíritu, pero es Padre. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesús que es Dios? Dios es amor. Y esto lo vemos a través de Juan. Juan ve de forma diferente. Juan rompe paradigmas. Juan ve a Dios con una mentalidad. Juan empieza a ver a Dios con la mentalidad construida de un judío, de un niño judío que crece, pero que es destruida cuando ve a Jesús morir en la cruz, y es reconstruida cuando lo ve resucitado. Su punto de vista, el punto de vista de Juan sobre Dios se transforma al caminar con Jesús, al verlo resucitar y ascender. Juan, como todo judío, creció creyendo que Dios amaba solamente a los judíos. Pero años después ha visto morir a sus amigos como mártires. Ha visto caos, ha visto falta de amor, sangre derramada. Y a pesar de eso, Juan escribe, Dios es amor. Primera de Juan 4:16. ¿Qué tiene que pasar para que alguien que ha visto tanta violencia, que ha sido sujeto de violencia, que ha padecido violencia, a pesar de todo eso diga él, Dios es amor? Primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Quizás Jesús, antes de ser crucificado, quizás se reúne con sus discípulos y les dice, mire, van a olvidarse de muchas cosas, porque la Biblia dice que si se escribieran todas las que sucedieron, no alcanzarían los libros, hay cosas que quedaron afuera. Pero se van a olvidar de muchas cosas, pero no se olviden de lo que será el sello distintivo, la marca de la casa del cristianismo, y no será lo que sepan de memoria. El sello distintivo del cristianismo no será cuántos versos pueda repetir de memoria, no será que también pueda hacer una exégesis, no será que también pueda compartir, ni lo que hagan los domingos. El sello característico del cristiano es cómo se aman los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ese amor refleja la naturaleza de Dios. No puede haber sombra si no hay sol. La sombra necesita el sol. Aquí sígueme con cuidado, por favor. A veces es tanto lo que quiero decir que a veces me ganan las palabras a la mente. Entonces necesito hablar despacio porque esto es importante. No puede haber sombra si no hay sol. La maldad requiere la bondad. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La maldad o la bondad? La bondad. La bondad debió preexistir. Así es el amor. El amor debió preexistir para que pueda haber desamor. No es primero el odio, el desamor, porque no puede haber sombra si no hay sol. Entonces, lo primero debió ser el amor. Y Juan, que vivió tiempos violentos, concluye, Dios es amor. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cuál era la concepción, la cosmovisión de las personas de esa época con respecto a los dioses, digamos, romanos, los dioses griegos? Los dioses griegos eran todo menos amorosos. Eran violentos, eran poderosos, eran conquistadores. Los dioses jugaban con la humanidad. Entonces, ¿eso fue primero? No, porque no puede haber sombra si no hay sol. No puede haber violencia si no hay paz. No puede haber odio si no hay amor. El bien preexiste al mal. Y la mente moderna entendemos y sabemos, y no se sorprende uno que Dios es espíritu. No debe sorprendernos que la esencia de Dios es amor. Mira, no haces una copia y después dices, ahora voy a hacer el original. No sé si me explico. No puedes hacer una copia. No puedes decir, esta es la copia, ahora voy a hacer el original. En dibujos puedes hacer borradores, pero no puedes hacer el original de una copia. Siempre es una copia del original. Ahora dime, ¿por qué puedes reconocer el mal, la injusticia? Porque conoces el bien y la justicia.
Cuando tú dices expresiones como no es justo, ¿cómo lo sabes? En ese momento estás reconociendo algo que se denomina valores morales absolutos. Cuando dices, es que debes hacer lo correcto, ¿cómo sabes que es lo correcto? Cuando dices, debo hacerlo todo con amor, lo único que estás haciendo es declarando la existencia de Dios. Cuando buscas la sombra, reconoces el poder y la existencia del sol. Cuando buscas el bien, cuando sabes qué es lo que se debe hacer, cuando buscas la justicia sin saberlo, declaras la existencia de Dios. Si alguna vez dices, no estoy seguro de creer en Jesús o en la Biblia, pero yo creo que Dios ama a todos. Eso es el distintivo del cristianismo. Y empezó con Juan, al decir lo que vivió al pasar años con Jesús. Escucha, a lo que voy. Antes de Jesús, nadie nunca dijo Dios es amor, en referencia a sus dioses. Dios es poderoso, Dios es cruel, Dios es vengativo, pero nadie dijo de Dios que era amor. Empezó con el cristianismo, empezó con Juan. Juan dice, conozco a quien nos presentó al Padre, y lo mejor que puedo decir o hacer para describir al Padre es, Dios es amor. El amor preexistió, precedió todo. Ahora, yo sé muy bien que esto hace que surja una pregunta, pero esto lo responderemos la siguiente semana, así que estén pendientes. Si Dios preexistió y Dios es amor, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿No? Si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Esto lo veremos la siguiente semana. Hoy solamente estamos viendo cómo conocemos cómo es Dios, y conocemos a Dios a través de Jesús, y Jesús dio evidencia de ser lo que dijo que era. Dios es espíritu, Dios es Padre, Dios es amor. Pero antes de contestar la semana siguiente por qué hay maldad, la pregunta es, ¿cómo sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes que el mundo está mal? O mejor dicho, ¿cómo sabes cómo debe ser el mundo? Si ni tú mismo haces lo que sabes que debes hacer, o piensas que debes hacer, ¿cómo sabes cómo debe ser el mundo? ¿De dónde vino esa idea? ¿Cómo sabes cómo debe ser el mundo? Ahora, ¿por qué en ocasiones me siento culpable de algunas cosas? Algo inherente me dice que está mal, aunque nadie más me lo reclamine. Mi propia conciencia en ocasiones me dice, es que eso está mal. Aunque nadie más me lo diga, ¿de dónde surge eso? Si fuera tan fácil de erradicar, yo mismo me diría, bueno, a partir de ahora, esto por lo que me siento mal, ya no está mal, ahora debo sentirme bien. Pero aún así te sientes mal. Porque hay algo que supera, hay algo intrínseco en ese humano. ¿Por qué no me gustan los cristianos? ¿Sabes por qué a muchos no les gustan los cristianos? Porque les recuerdan lo que está mal con ellos. Es como un sol. La maldad en el mundo, el pecado, como lo quieras llamar, eso mismo nos declara la existencia de Dios. Voy terminando. ¿Por qué usamos la excusa, nadie es perfecto? Quizá tú lo has dicho en alguna ocasión, es que nadie es perfecto. Pero si nadie es perfecto, ¿cómo sabes lo que es ser perfecto si nadie es perfecto? ¿De dónde sacas esa idea? Si nadie es perfecto, igual y no existiera la perfección. Pero sabes que hay algo, sabes que hay perfección. Juan diría, yo sé de dónde surge esa idea, surge de Jesús. Porque el amor preexistió, porque el amor de Dios es un perfecto amor. Dios es amor. Esto se escribió hace más de 2000 años. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Si vivieron en un mundo de sangre, de terror, de crueldad, fueron asesinados, ellos vieron a sus amigos ser muertos en el circo romano, ser prendidos como antorchas vivas, y aún así decían, Dios es amor. Por eso tú debes considerar tu fe, debes considerar el ser cristiano. Quizás no te acercas o dudas de algo
Pero eso de lo que has dudado no ha sido Dios, es una idea que tienes de Dios. Ahora, si te alejas por culpa de una iglesia o de un cristiano, eso lo entiendo perfectamente. Pero no debe ser un argumento para alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios que dice que es espíritu, Dios que está detrás de todo lo que existe, pero además es íntimo, cercano como un padre, y que además te ama, te llama que hoy abras tu corazón y aceptes su amor. Para conocer a Dios, el mejor lugar para empezar es Jesús. Con calma, lee Isaías 53. ¿De quién habla? Y después lee el libro de Juan. Y al leerlo ten en mente estas preguntas. ¿Qué aprendo del Padre por medio del Hijo? Borra de tu mente todo lo que te han enseñado, las ideas preconcebidas que tienes de algún lado. Es que Dios no permitirá aquello, que Dios... Quita esas ideas. Ni Jesús dijo eso, ni la Biblia, que es un documento histórico, ni la evolución o la historia de la iglesia cristiana dijo eso. Quita esa mentalidad infantil. Y lee la Biblia. Y di, ¿qué dice la Escritura de cómo es Dios? Quizás es tiempo de reaprender lo que dice la Escritura. De Juan y pregunta, ¿qué aprendo del Padre por medio del Hijo? Quizá aprenderás algo que no sabías o algo que tu iglesia nunca te dijo. Palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Saludos a quienes están conectados, a Anel del Carmen, Sonia, Elena, Cano, amigo Anís de la Llave, Pilar, Anita, Pilar, Sonia, Ángela, Liz, Frida, Nayeli, todos los que están conectados, qué bendición poder verlos. Vamos a orar. Y como cristiano tú puedes tener una fe segura, no agresiva, no de burla, misericordiosa, pero una fe segura. Puedes compartir con tranquilidad, puedes compartir con seguridad, porque nuestra fe no está cimentada en algo oculto, nuestra fe es algo transparente que está en la historia. Y nuestro Señor Jesucristo ha prometido que vendrá una vez más. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque no es una fe endeble, porque nos has dado todas las herramientas para ejercitar la capacidad que tú nos diste de pensar, de razonar. Gracias, Señor, porque eres espíritu, quiere decir que estás aquí, estás ahí con mis hermanos, ahí estás ahí con todas las personas que están escuchando, donde estén, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier posición, en cualquier parte de su casa, tú estás ahí con ellos porque eres espíritu y estás en todo lugar. Pero eres Padre amoroso. No solamente quieres estar, quieres amar, quieres mostrar tu amor. Abre tu corazón y permítele que te abrace como un Padre celestial, el Padre amoroso que Él es, porque también eres Dios de amor. Y lo manifestaste en esa cruz. Gracias. Y si hay alguien ahí, Señor, hay con enfermedad, alguien que está experimentando quizá evidencias de este COVID, Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder. Toma lo que has apartado para Dios en obediencia y entrégaselo a Él. Dios es espíritu, está ahí contigo. Dios es Padre, ve y te ama. Toma tu diezmo, toma tu ofrenda y entrégaselo a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por las finanzas, vamos a orar por la economía. Habrá quizá escasez, pero no habrá pobreza en tu vida, en tu hogar. Habrá escasez, pero no habrá pobreza. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos, porque la Biblia dice: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No habrá necesidad de alimento en tu casa, habrá lo suficiente. Entonces, sea agradecido.
Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque dependemos de ti, porque tú eres un Dios, un Padre amoroso que suple. Gracias, amado Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a la persona que está entregando ahí su ofrenda, su diezmo. Es en obediencia a ti, Padre, y tú le honras, tú le bendices. Suple para toda necesidad, mi Señor. Que no tenga falta, que no tenga necesidad de alimento, Señor, porque siempre tenga tortillas, el frijolito, el arroz, que siempre haya el agua, Señor. Gracias, porque ese es alimento. Llegará el momento, Señor, en que tú proveerás en abundancia, como lo has hecho. Pero ahora, Señor, enséñanos a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores de lo que tenemos en casa como alimentos y de las finanzas que tú nos permites tener. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Guarda tu diezmo, o puedes llamar a tu servidor si quieres hacer entrega de ellos. Y les invitamos para que la próxima semana, una persona me preguntaba en la semana, oye, ¿cómo va a estar la prédica del domingo? Le dije, buenísima, ¿no? Yo mismo hablando de la prédica. Son temas que a mí me apasionan, es como apología, y en estas semanas murió un gran apologeta, Rabbi Zacarías, que es parte de lo que yo me he entusiasmado y me motivó, me lleva a estudiar lo que comparto. Y la próxima semana hablaremos del tema de la maldad. ¿Por qué la maldad en el mundo? Es un tema profundamente emocional, pero que tiene respuestas en la palabra, en la escritura. Así que les invitamos, estaremos pendientes de las noticias de las autoridades. Primeramente Dios, en la primera quincena de junio, no sabemos todavía, estaremos informando, pero si no, hasta la próxima semana nos vemos seguramente a través de este medio. Buenas tardes, Dios nos bendiga. Hasta pronto.